Bienvenidos todos al workshop de industrialización Vallaedas Homes. Damos la bienvenida a David Martínez, presidente de Rebuild. David, ¿lo tienes arriba? Gracias. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este workshop de industrialización. Esto es un formato nuevo que pretende ser participativo y que esperamos que sea muy entretenido para todos. Bueno, todos los que estamos aquí nos une la industrialización. Unos porque habéis visto una oportunidad de negocio y queréis tomar una ventaja competitiva y habéis decidido por apostar por esto. Otros hemos llegado aquí porque entendemos que es absolutamente necesario para mantener la sostenibilidad de nuestro negocio en el medio y en el largo plazo. Pero en definitiva, todos estamos apostando por algo nuevo, por un cambio de modelo en la industria de la construcción. Y es un territorio inexplorado, por tanto, pues seguro que tenemos todos muchas dudas, muchas inquietudes en relación con lo que pues vamos a ver en el futuro. Hoy se trata de poner en común toda esa serie de dudas, de inquietudes o de casos de éxito o de oportunidades que estamos detectando en el sector y de animar a los promotores, a los arquitectos y a los prescriptores en general a sumarse a esta iniciativa que bueno, pues ya estamos viendo que se está consolidando como la nueva forma de construir. Hoy nos acompañan 11 profesionales directivos de otras tantas empresas líderes en la industrialización. Enfrente de vosotros, Juan Antonio Gómez Pintao, presidente de Lignuntec, Via Ágora, APC. Lo dejo ahí, ¿no? Pepe Fenollosa, CEO de Butec, del grupo Porcelanosa. Y Lucas Carné, cofundador de 011H. Y asimismo tenemos otras 8 personas invitadas en esta fila cero. Está Michel Elizalde, CEO de ACR, Joseba Jayo, CEO de OM, Luis Silundaín, CEO de Viguetas Navarra, José Antonio González, CEO de Arquima, Ángel Alfocea, CEO de Westpanel, Javier Carpintero, director general de iConcrete, y Gini Alfageme, director general de Precon, y Pedro Rebollar, director general de JIT Housing. Bien, para hacerlo esto dinámico y participativo, de lo que se trata es de que hablen ellos. Mi objetivo aquí es exclusivamente canalizar la participación de todos ellos. Yo iré lanzando toda una serie de preguntas y os invito a todos a, en primer lugar, ser breves, ser directos. Como comentábamos al principio Juan Antonio y yo, no se trata de filosofía. No me gustaría que nos dedicásemos a hablar de filosofía, ni que utilizásemos este foro para hacer una exposición comercial. Se trata principalmente de poner en común esas inquietudes que tenemos, esas preocupaciones o esos retos y esas oportunidades, ¿no? Y sobre todo trasladar a la audiencia en general las ventajas que estamos viendo en estas soluciones que estamos tomando. En segundo lugar, como digo, brevedad y, por favor, replicaros. Yo iré conduciendo el acto, pero se trata de que habléis vosotros. Por supuesto, cualquiera de los participantes también está invitado a levantar la mano y le proporcionaremos un micrófono para participar. Asimismo, en las butacas os han dejado un código QR porque la intención es que hagamos en directo luego una encuesta de todos los que estáis aquí para ver si realmente todos estamos en la misma página. Bien, pues no me enrollo más. Empiezo por ti, Juan Antonio. Tú has demostrado otra vez liderazgo en el sector y has fundado Lignuntec, compañía innovadora en construcción industrializada, fachadas y ahora también cuartos de baño. Voy directamente al grano y, como decían, en un minuto, ventajas principales que le trasladarías a los promotores de las soluciones de fachadas industrializadas, precios. A mí me cuentan algunos colegas del sector, no, es que es muy caro, es que es más caro que la solución tradicional. Y plazos de ejecución. ¿Qué impacto tiene una fachada industrializada respecto de una fachada tradicional? Nadie mejor que tú, que vienes haciendo fachadas tradicionales muchísimos años.
Buenos días a todos. Pues haciendo una respuesta breve, os diría, yo elijo el sistema industrializado porque soy un firme creyente desde hace muchísimos años y hace muchos años que estamos invirtiendo en él, porque hay, para contestar a tu pregunta, muchas ventajas que las voy a enumerar. La primera, en un sistema industrializado, por ejemplo, no necesitas montaje de andamios. La segunda es que estás en un entorno industrial y en ese entorno industrial el nivel de calidad es muchísimo mayor que no estar dependiendo de una mano de obra muy artesanal directamente. El tercero tiene que ver con la financiación. Todo el mundo compara precio metro cuadrado con precio metro cuadrado. Entonces, es un mal ejemplo se le hace un flaco favor a una compañía cuando no se tiene en cuenta todo el proceso, coste de capital, ahorro, y ahora vamos a tener un tipo de interés mayor, ahorro en tipo de interés y una menor postventa. Hay una cuestión que es ineludible, entendíamos, y es la diferencia entre una prefabricación y una industrialización. Para nosotros, y ese ha sido mi trabajo durante casi 12 años, pasar de un sistema prefabricado a un sistema industrializado, es decir, que utiliza robotización y automatización. Creo que en cualquiera de los sistemas, y no quiero poner unos por encima de otros, ni hormigones, ni aceros, ni madera, creo que un sistema, para que sea industrializado, tiene que tener un alto componente de automatización y de robotización. Con todas estas ventajas, y añado ya la última y termino, hay que tener en cuenta el proceso en el que estamos de jubilación o de destrucción de mano de obra, cuando en los próximos 12-13 años se nos va a jubilar prácticamente el 32% de la mano de obra que tenemos. Hoy estamos siendo todos conscientes de la dificultad de encontrar mano de obra y mano de obra. Entonces, todo esto lo que nos hace llevar a nuestro sector a un proceso industrial. Muchas gracias. Te has dejado la de costes, luego volveremos. Muchos colegas del sector me insisten, oye, es que es más caro, pero luego volvemos a esto. Pepe, vosotros lleváis haciendo desde el grupo Porcelanosa fachadas industrializadas durante muchos años, pero por ahí por el mundo. Ahora empezáis en España. ¿Por qué? ¿Qué tipo de fachadas estáis haciendo? En un minuto. Bueno, buenos días a todos y gracias. Nosotros llevamos ya desde, creo que hace más de 18 años, desarrollando sistemas constructivos de fachadas ventiladas. Donde más éxito estamos teniendo y donde hemos tenido hasta ahora ha sido en la exportación, en diferentes países, pero cada día vemos que ahora realmente el sector está demandándonos fachadas industrializadas con sistemas cada vez más rápidos de instalación y ya tenemos desarrollados una serie de sistemas que tanto en calidad como estéticamente cumple con cualquier requisito de los que se necesita. A nivel costes, que yo creo que es un punto importante en el mundo de la fachada, está claro que hay cierta tipología de fachadas que nos está dando, su coste es menor, pero quizá tenga un mantenimiento mayor y su coste vaya a ser más alto en un futuro. Si hablamos de fachada ventilada, que es lo que desarrollamos nosotros, y en el tema de fachada modular, las fachadas modulares en cerámica con fachada ventilada a nivel de costes, nosotros estamos en un punto que si realmente llegamos a, un poco como comentabas, que sacar bien ese número, sacar bien el número por parte, una fachada ventilada tradicional de una fachada ventilada, hablo de fachada ventilada cerámica con fachada ventilada cerámica, que es lo que nosotros desarrollamos, ahora mismo la diferencia de precio es mínima, es muy, muy pequeñita. Muchas gracias. Volvamos a la madera. Lucas, vosotros estáis apostando por la madera, no solo por la fachada, sino por toda la estructura, la envolvente del edificio. Habéis levantado capital con éxito, en parte por la escalabilidad futura de vuestra plataforma tecnológica. De hecho, te he escuchado decir que vuestro endgame no es la construcción en sí. Pero la pregunta concreta, en un minuto, ¿está siendo la financiación clave para la escalabilidad de vuestro negocio? Absolutamente lo está siendo. Sin financiación no solo no podríamos escalar, no existiríamos a día de hoy. Lo que estamos haciendo nosotros, que es integrar elementos, sistemas y soluciones industrializadas en un sistema que funcione y se pueda construir, y además digitalizar todo esto para que sea mucho más rápido, eficiente, etcétera, es muy caro.
Esto requiere varios millones de euros en desarrolladores, en ingenieros de software, de datos, arquitectos de sistemas y además para aprender a hacerlo y hacerlo bien lo estamos haciendo construyendo de verdad. Nosotros no sabemos, venimos aquí de fuera, de otra industria y hemos decidido que la única forma de desarrollar algo que realmente funcione y aporte a la industria es haciéndolo, construyendo proyectos de verdad. Entonces, esto todavía requiere de más capital, ¿no? Al final somos 90 personas ahora, estamos en este momento desarrollando un proyecto y empezando un segundo, pero esto es porque realmente conseguir una plataforma que arquitectos, ingenieros, constructores, project managers puedan utilizar para hacer mejor un proyecto va a requerir muchos millones de inversión. Seguramente hay con nosotros mucha gente, muchos emprendedores que están lanzando sus iniciativas y vosotros sois un referente en ese sentido. ¿Qué les puedes recomendar desde el punto de vista de levantar capital? Bueno, tienen que, uno, tener muy claro o muy clara la escalabilidad del modelo y además cómo ese modelo encaja con un perfil de inversor. Nosotros hemos levantado capital de Venture Capital tecnológico y en concreto del nuevo Venture Capital que viene a tecnología para descarbonizar, lo que se conoce como Climate Tech. En los últimos 12 meses se han levantado en el mundo 70 billones de dólares en nuevos fondos de Climate Tech. Entonces, tienes que tener un modelo de negocio con una tesis y que te lleve a una escalabilidad que sea atractivo para ese tipo de inversores. Muchas gracias. Vamos a pasar al resto de invitados por aquí. Michel, ¿te atreves? Michel, tú diriges ACR, que es una de las primeras constructoras que ha decidido dar un paso adelante y estás compatibilizando obra tradicional con soluciones constructivas e industrializadas. ¿Cuáles son los retos que te estás encontrando dentro de tu propia organización? ¿La gente se adapta a este cambio? Bueno, gracias David. Es una buena pregunta. Combinar una organización tradicional con un reto netamente innovador siempre es difícil, ¿no? Afortunadamente la nuestra es una organización que históricamente siempre ha pretendido hacer cosas un poco distintas, ¿no? Pero es cierto, y pongo un ejemplo que afecta a alguno de los que estéis aquí, cuando nosotros pusimos nuestros primeros baños en 3D, nuestra gente de obra se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Dice, hombre, no, con perdón, dice, no me jodas, ¿no? Aquí tienes que aprender, tengo que tal, los camiones llegaban, había que descargarlos, era tremendamente difícil. Ahora muchos de esos equipos son los que nos dicen, oye, convencer al cliente para que metamos baños 3D, porque le vemos tanta ventaja a determinados componentes industrializados en cuanto a limpieza de obra, a menos errores, a facilidad de manejo, es decir, a calidad final, que ellos mismos se hacen digamos, apóstoles de esto, ¿no? Nosotros creemos en la industrialización como factor transformador de este sector porque nos negamos, lo decía antes, a quedarnos en un sector que tiene tantos retos por delante que son tremendamente difíciles de resolver, si no imposible, sin contar con algo como es la industrialización. Para nosotros esto lo vemos claro y la apuesta está siendo también con sistemas propios y luego con colaboraciones con otros sistemas, con algunos de los que estáis aquí sentados conmigo, con lo cual no es fácil, pero es muy motivador y eso a la gente le ilusiona mucho. Muchas gracias. Joseba, tú estás en el mundo de la industrialización desde hace años, dirigiendo OM, una empresa especializada en vivienda en 3D de hormigón. Retos, ¿cuáles son los retos o dificultades que te estás encontrando para comercializar tu producto? Bueno, buenos días a todos. Bueno, el reto es el coste. O sea, nosotros en estos años que venimos aprendiendo una evolución, hemos demostrado, pues entregando viviendas, que calidad, plazos, sostenibilidad, por las condiciones de trabajo y todo esto lo estamos consiguiendo y ahí están los datos y las métricas de nuestros clientes. Pero el tema fundamental es el coste. O sea, tenemos que superar esa barrera. Estamos en precios parecidos al tradicional,
Pero no nos engañemos. El ¿Te atreves a tradicional decirlo? ¿Cuánto ha subido mucho. ¿Cuánto Ha está subido, costando? ¿no? Entonces, diríamos que nos han hecho buenos, ¿no? O sea, el tradicional pues nos ha hecho buenos, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que ahí está el reto de la industrialización y ese va a ser la clave para que ya coja el impulso definitivo. ¿Te atreves a decir cuánto está costando metro cuadrado? Bueno, vosotros sois nuestro principal cliente y tú lo sabes, pero bueno, la verdad es que lo que nos está costando no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que nos pagáis. Y sabemos que no estamos lejos del tradicional. Porque, bueno, entonces ahí está la clave. Pero yo confío en que con el impulso y focalizando cada uno en su tipología, porque yo creo que todas las iniciativas son complementarias y son necesarias, todas con sus virtudes, sus bondades, pero también sus limitaciones. Pero ahí tenemos que insistir, ahí hay que insistir. Me hablabas antes, David, y así rompemos un poco el ritmo. Hablabas antes de costes respecto del industrializado y el tradicional. Y una cuestión que es trascendental, rompiendo la mentalidad y teniendo claro que la industrialización empieza desde la decisión del promotor de industrializar, siguiendo por el proyecto, llegando a la fábrica. Si no pensamos de esa manera, es muy difícil que seamos competitivos en precio. Entonces, pensando desde el inicio, tomando la decisión de industrialización de una promoción, pasando por el proyectista y llevándolo a cabo, va a ser más barato porque en los procesos de robotización el modelo de repetición de la fabricación de unidades nos va a dar la garantía de que cuando pongamos todos los costes sobre el papel, nos vamos a dar cuenta que la robotización o la industrialización no va a tener comparación por todas las ventajas que vamos a hablar aquí hoy. A mí me hablabas antes de precio. Una fachada nuestra compite con un SATE, por ejemplo. Una fachada nuestra compite más barata con una ventilada. Lo que quiero decir con esto es que salir del área de confort, que esto es lo que tenemos que tratar, de salir del área de confort, del promotor, del corto, joder, si lo tengo ya resuelto, si esto tradicional me funciona, ¿por qué voy a hacerlo de otra manera? Precisamente porque le va a quedar un mejor producto. David, permíteme que construya sobre esto, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar la forma de pensar de cuánto cuesta a cuánto vale. En un edificio como el que estamos haciendo juntos en Alicante, estamos ahorrando respecto a convencional en hormigón unos 7 meses de plazo. 7 meses de plazo implica más rotación del capital, implica más retorno para el equity, implica menos coste total de financiación, implica menos indirectos también de soft cost, porque tienes la dirección de obra, dirección técnica de obra, más tiempo. Además, es un activo verde. Hay que ver realmente cómo se van a ir poniendo en valor para los inversores inmobiliarios esa sostenibilidad o ese descuento, brown discount, ¿no? Como en los coches diésel. ¿Quién se va a comprar un día un coche diésel pensando que a lo mejor en 10 años no va a poder circular? Entonces, hay que empezar a pensar en valor y en valor realmente de principio a fin, que tiene que ver con romper esos silos del sector, ¿no? De alguien diseña, alguien licita, alguien construye, para ver cómo pasa en las industrias, ¿no? Si hablamos de industrialización, las industrias producen productos y los productos ya desde el inicio se diseñan pensando en que han de ser construidos de la forma más eficiente posible y hay que ver cómo aportar el mayor valor al cliente final. Entonces hay que coger el modelo económico de todo eso y poner todo eso en valor. Ahí la industrialización no es más cara, pero el capital tiene que cambiar la forma de pensar, el promotor tiene que cambiar la forma de pensar y de hacer, ¿no? Adaptar sus estructuras, sus modelos financieros, a lo mejor implica que el ciclo de venta tiene que ser diferente o el proceso de venta, etcétera. Entonces ahí podemos hacer que, aunque sea más caro madera que hormigón, o más caro hormigón bajo en carbono que hormigón Portland al uso, o un baño industrializado que un baño hecho en convencional, entre en precio porque el valor
teniendo en cuenta todo esto, es superior. Efectivamente, como apuntas, es un cambio de modelo y es un cambio de forma de pensar. Y también es un cambio en el paradigma de financiación. Yo a José Antonio, responsable de Arquima, José Antonio González, le he escuchado alguna vez quejarse sobre la financiación. Es decir, tenemos la estructura actual de los bancos que financian a los promotores, pues lo hacen obedeciendo al sistema tradicional. Ahora cambiamos el paradigma completamente, pero todavía estamos viendo que la banca y los financiadores en general no están adaptados a este nuevo paradigma. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Complicado. Realmente la industrialización aporta un valor añadido muy importante, porque el valor añadido más importante que hay es la certidumbre, que es algo que no ha existido nunca en la construcción. Entonces, nosotros apostamos por industrializar al máximo para tener la máxima certidumbre, pero eso significa que tenemos que invertir muchísimo dinero en materias primas para la fábrica. Y claro, esta manera de financiar la industrialización de los bancos, que lo tratan como una obra tradicional, pues es un problema que acaba necesitando lo que decía Lucas, ¿no? Mucho dinero. Entonces, bueno, eso es más un negocio financiero que un negocio de construcción, ¿no? Los fabricantes fabricamos productos, pero pues muchas veces no es fácil tener esa capacidad financiera para poder absorber todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Porque yo he discutido mucho con los bancarios, los bancos tradicionales, y ellos tampoco lo tienen claro. Esta mañana escuchaba a alguien sugiriendo una idea de transponer la ley hipotecaria naval como sistema para poder financiar a los proveedores y fabricantes. Te traslado la pregunta, pero también la abro a cualquiera de vosotros. Yo creo que la banca, si quiere entrar en el mercado, que va a ser el mercado que domine el sector, tiene que cambiar. Tendrá que certificar en fábrica y tener seguros que le garanticen que esa financiación es segura, pero no le veo otra salida. ¿Alguien más? Palabra. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, ¿no? En nuestro caso, que es una construcción tridimensional, que fabricamos todo el edificio, realmente nosotros sí que hay una similitud absoluta con la industria naval. El armador vendría a ser el promotor, el astillero vendríamos a ser nosotros, los constructores industrializados y el inmueble, en este caso sería el barco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la financiación tradicional pues es reacia, como todo, a la novedad, al cambio de paradigma, ¿no? Aquí van a entrar otro tipo de financiación también, ¿eh? Los financiadores tradicionales o realmente entienden cuáles son las necesidades, o si no, pues bueno, vendrá otro tipo de financiación que vea la oportunidad. En nuestro caso, además, lo que estamos apostando es por fabricar tan rápido que pudiéramos, digamos, llevar nuestras unidades industrializadas a campo lo suficientemente pronto para que no tuviéramos un cash flow negativo que financiar, ¿no? Ese sería el óptimo. Y a partir de ahí, pues venir a pagos a cuenta, pero ya con la certidumbre de que eso esté ya en el terreno, ¿no? David, ahí, perdona, yo estoy hablando con bancos, ¿no? Por esto, y claro, los bancos te dicen, bueno, yo realmente no tengo un gran incentivo por hacer un experimento, poniendo mi organización a trabajar, sacar un producto, ¿no? Y si luego no funciona, incluso la persona que directamente va a trabajar ese producto a lo mejor tampoco tiene un incentivo a asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto donde deberíamos hacer lobby, ¿no? Ir varios de nosotros a los diferentes bancos juntos para decirles, no, es que el sector va aquí y no hay vuelta atrás. Y a lo mejor hacerlo de una forma muy ágil, ¿no? Que es coger un proyecto pequeño, coger un banco, una tasadora, una aseguradora, etcétera, hacer un piloto con ese proyecto pequeño, digamos, garantizando al banco que, oye, al final si las cosas no salen bien ya ponemos nosotros las garantías, aprender de eso, hacer un segundo piloto un poco más grande, un tercer piloto, y a lo mejor de ahí sale ya un producto que se pueda empezar a comercializar
Y si un banco lo hace y la industria va para allá, que va para ir, pues esto va a arrastrar a todos los demás, ¿no? Por añadir alguna cuestión, esto no es un problema de que las entidades financieras no quieran financiar el sistema de industrialización. Es un problema de riesgos, y es un problema de riesgos concebido por la legislación, tal y como está concebida hoy, y por las tasaciones eco. Entonces, aquí hay dos puntos donde tenemos que incidir todos. Banco de España, clarísimamente, y tasaciones. Las tasaciones eco nos destrozan. Y ahí, o sea, el sistema hipotecario español no está pensado para un sistema de industrialización, pero es que la normativa tampoco. Entonces, ningún banco va a proceder a una financiación a través de un hipotecario, o va a ser muy, muy, muy difícil, o tienes que poner unas garantías que te lo tienes que pensar mucho. Ningún banco va a proceder a una financiación o a un pago de certificación, aunque tú tengas prácticamente el 70% de tu inmueble en una industria, si no se cambia, por concepto de riesgo, si no se cambia la legislación. Donde tenemos que trabajar todos, y esto es una marea que se tiene que establecer, es Banco de España, tasadoras. Esa es la línea. Y dentro de las tasadoras, que lo tienen más complicado, fundamentalmente Banco de España, Ministerio de Economía. Esa es la línea de trabajo que tenemos que establecer, porque una vez la reglamentación, la regulación o la normativa permita a los bancos tomar esa decisión, os aseguro que los bancos lo harán. ¿Alguna aportación más sobre temas de financiación? Cambiamos de registro. Ángel Alfoceá, CEO de Westpanel. Estáis especializados en entramados ligeros de madera. A ver, uno de los problemas que nos estamos encontrando, hablo en este caso en primera persona como promotores, es que muchas veces encargamos un proyecto tradicional a un equipo de arquitectura, el proyecto se desarrolla y en un determinado momento, cuando vamos a licitar la obra, decimos, bueno, y ahora lo vamos a construir industrializado, y vemos que aquello no casa por ningún lado. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Es decir, ¿ves que vamos poco a poco avanzando en la integración de los fabricantes en la fase de diseño? Bueno, buenas a todos. Yo creo que esto es algo que siempre ponemos sobre la mesa. Y aún nos pasa que nos vienen proyectos de ejecución que quieren hacer en industrialización. Y decimos, es que esto no funciona mejor. Ahora. No funciona así. Esto tiene que ir desde el principio. Nosotros somos empresa de segunda generación de sistemas industrializados, con una curva de aprendizaje ya muy larga, de más de 40 años. Y lo que entendemos, ¿cómo lo trabajamos? Se tiene que entender que en la fase anteproyecto, proyecto básico, porque vosotros como promotores tenéis vuestro plan de viabilidad y vuestros precios objetivos al que tiene que salir. Contratáis un arquitecto, un despacho, que tiene que hacer un proyecto de ejecución para que la constructora lo pueda valorar. Y 7, 8 meses más tarde, cuando lanzan el precio, no es viable. Cuando os llega el precio, dices, esto no encaja. No es que no encaje por un 5, es que no es viable poder hacerlo. Vuelta a empezar. O sea, no entendemos cómo nos hemos mantenido tantos años haciéndolo de esta forma. Entonces, lo que aporta la industrialización desde el inicio es, en la fase de anteproyecto, determinar cuál es el coste. Y en esa fase ya decidir qué sistema y qué producto es el adecuado para usar. Y trabajar con el fabricante que determine cuál va a ser el sistema. Esa es la forma de... ¿Y cuáles son las dificultades que os encontráis? ¿O dónde están? ¿Están en los promotores o están en los arquitectos que puedan percibir una amenaza a la industrialización hacia la libertad que tienen en Yo creo que estamos, y esto es un poco al hilo de la que comentabais antes, estamos en un momento de cambio. En un momento de cambio cultural, desde el propio cliente final a los propios despachos de arquitectura. Estamos en un cambio de sostenibilidad, eficiencia energética, y estamos en un cambio que es muy objetivo de una necesidad real de la mano de obra. Y esto está impulsando con mucha rapidez ese cambio. Ya estamos viendo, no con tanta celeridad como nos gustaría, que los propios despachos de arquitectura necesitan esa ayuda, ¿no? Para ver, porque ellos no saben. Nosotros somos los que llevamos mucho tiempo haciendo esto y dicen, ¿cómo empezamos? ¿De qué forma podemos introducir los sistemas? Intentamos no cohibir su creatividad, que el arquitecto pueda diseñar, pueda plasmar sus ideas y nosotros hacerlo real. Entonces, estamos viendo que se van dando pequeños pasos, pero aún ese cambio está costando. Tienes a tu lado a Javier Carpintero. Javier ha sido constructor durante muchos años y ahora lidera una empresa que se dedica a hacer estructuras prefabricadas de hormigón.
¿Tú también te estás encontrando esas dificultades en la fase de diseño? ¿Qué rigideces tienen las soluciones de hormigón? Yo me encuentro algunos colegas que me dicen, no, es que el hormigón genera muchas rigideces desde el punto de vista del diseño. Sí, buenos días a todos. Vamos a ver, desde el año 92 yo estoy metido en este mundo de la industrialización. Se ha avanzado mucho en estos últimos años, mucho. Yo creo que podemos ser muy optimistas de lo que se ha avanzado los últimos 5 años. Es una barbaridad. Y decías que cuál es fundamentalmente cuál es. Yo creo que es más por la parte de promotores, por la parte de romper esas dificultades internas que tenéis para sacar algo industrializado, y que desde el principio hay que decidir, como decía Juan Antonio, esto tiene que ser industrializado y luego hay que encajarlo en precio, obviamente. En cuanto a esos sistemas y esas rigideces de nosotros que desde entonces hacemos prefabricados, construcción industrializada a base de prefabricados de hormigón, sí que tiene algunas rigideces, pero si se explica desde el principio, esas rigideces son mínimas o son escasas, por lo menos. Lo que no se puede hacer es adaptar un proyecto que se ha pensado sin considerar un sistema constructivo como el nuestro o como los nuestros y querer que encaje y que encima se pueda ejecutar con todas las ventajas que te puede dar un sistema constructivo industrializado. Si no lo pienso desde el principio, esas ventajas se reducen y aparecen todas las dificultades. Y es cuando no encajan los números ni van a encajar, por más que queramos. Entonces, a tu pregunta, por decirlo así, yo creo que si se piensa desde el principio, son muy escasas esas dificultades, esas rigideces para su creatividad. Y Gini, tú también te dedicas a las estructuras prefabricadas dentro del grupo Molinsi como director general de Precon. ¿Qué dificultades te encuentras a la hora de comercializar tu producto con los promotores? Bueno, yo creo que al final, buenos días a todos. Digamos que lo estamos repitiendo todos. Cada edificio tiene su solución óptima. No hay una que sea buena para todo. Y entonces pues hay que saber escoger cuál es la mejor para cada edificio que queramos construir. Y en ese momento hacer lo que ya hemos dicho por aquí. Desde el principio, trabajar pensando en este sistema y alineando a todos los actores y a toda la cadena de valor para que esto sea un éxito. Esto es la gran dificultad y el gran reto que tenemos hoy. Esto no se está haciendo así, salvo excepciones, Pero esto es lo que nos cuesta. Pero sobre todo tiene que haber, desde mi punto de vista, alguien que lidere, que tenga capacidad de liderazgo y que tenga capacidad de decisión para decir, esto será así. Y todos detrás de esta línea. Bueno, no sé si será muy fácil o muy difícil, creo que es bastante difícil porque el sector de la construcción hoy tiene muchos actores con cada uno sus poderes. En este cambio cultural en el que estamos ahora, estructural, en el que vamos a tener que estar, digamos que todos vamos a tener que movernos y movernos nos cuesta y no nos gusta. Todos pensamos en lo que vamos a perder y no en lo que podemos ganar. Nos gusta arriesgar poco. Somos un sector muy conservador, con muchas inercias, y esto es el hándicap al que nos tenemos que enfrentar. Sí, yo quería comentar una cosita. Nosotros desde el punto de vista del baño, yo el tema del hormigón, la verdad es que no. El 50% de los proyectos que hemos hecho en España en los últimos 2 años hemos tenido que modificarlo. Hemos tenido que volver a hacer el estudio, trabajar con todos los arquitectos, con los promotores. Esa adaptación que tenemos que buscar también nosotros, yo creo que ahora en un principio, has dicho que hemos hecho proyectos, los proyectos han salido bien, ya es una realidad, ya estamos trabajando, todos estamos trabajando proyectos industrializados, sabemos hacerlos, están saliendo todos bien. Pues unos estamos ganando más tiempo, otros estamos menos porque tenemos más tiempo para poderlos estudiar, pero sí que hay ahora mismo una capacidad para que la industria, por lo menos hablo de la parte del baño, la parte de la cocina y la parte de la fachada, nos estamos acoplando a lo que nos dan. A lo que nos dan porque también queremos impulsar. Hemos hecho inversiones muy importantes
Para industrializar baños y para industrializar hemos hecho robótica, hemos invertido muchísimo y ahora nosotros tenemos proyectos que son 100 prototipos. 100 prototipos. O sea, hemos hecho uno a uno por su necesidad. No sé, tú lo has vivido. Creo que ya estamos, la industria estamos invirtiendo para realmente dar la solución a todo y los proyectos están saliendo bien ya. Me gustaría aportar un par de cosas más para terminar. Y en la línea de lo que tú decías, esto que todos los proyectos se hacen, se rehacen, se vuelven a rehacer, esto es ineficiencia pura. Totalmente. La ineficiencia es coste y el coste va ligado con lo que decíamos. Hasta hace pocos años, el sector de la construcción, al cual todos nos dedicamos a él desde hace muchos años, cambiábamos material por material, pieza por pieza, sistema por sistema, en un mismo entorno, en un mismo esquema. Y esto era fácil, el comparativo era por precio, coste. Ahora hemos cambiado. Michel lo explicaba hace un momento. Seguro que los primeros baños que pusisteis os costó encajar el número en el papel. Los comparativos hay que hacerlos de otra manera. No hay que hacerlos como se hacían antes. Precio, coste, en la forma tradicional. La industrialización aporta unas ventajas que hoy son muy difíciles de poner en el papel. Ellos lo han identificado. La gente que defiende sus números está diciendo, oye, lo quiero prefabricado, lo quiero industrializado. ¿Por qué? Porque todas esas ventajas que no están en el papel están. Y al final es coste. Y este coste lo acabáis recibiendo vosotros y los clientes que acaban comprando las piezas correspondientes. En definitiva, lo que estás diciendo es que lo que hace falta es educar algo más a la comunidad de promotores en las ventajas y en las oportunidades. Dejarme que le presente a Luis, que es el último que queda por participar. Luis dirige Viguetas Navarra. Habéis hecho una inversión en robotización espectacular. ¿Tú también te estás encontrando estas dificultades para comercializar tus productos, para que los clientes entiendan las ventajas? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, buenos días a todos. Nosotros dificultades, sí, las de que hablan nuestros compañeros. No obstante, lo que vemos nosotros es que en el momento en el que enseñamos nuestras instalaciones robotizadas, la gente cambia de opinión. Cuando tú ves hablar de gemelos digitales, de láser en posición, de robotización, volteador, sistema de hormigón automático, en ese momento la gente cambia de opinión y cree que es un producto de calidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proyectos colaborativos, como lo que están diciendo mis compañeros. El arquitecto, el promotor, el industrial y el técnico tienen que estar de la mano. Si no vamos de la mano, será muy difícil. Pero esto ya no tiene retorno. No tiene retorno porque no tenemos mano de obra. Entonces, lo que va a pasar aquí es que no tenemos instalaciones de producción suficientes para la demanda que va a existir. Esa es una realidad. ¿Qué aporta? Aporta todo. Aporta seguridad, aporta eficiencia, sostenibilidad, aporta precisión, aporta rapidez de ejecución, aporta muchas cosas que ya en Europa ya las tenemos vistas, por lo menos en el tema de hormigón. Entonces, yo creo que esto, como he dicho, no viene para quedarse y que las dificultades se irán pasando. ¿Por qué? Porque nos amoldaremos. Sí, yo quería hacer un comentario en este punto, ¿no? Primero, empatizar con la construcción tradicional y por qué ha tenido tanta dificultad, seguramente, el que diferentes elementos industrializados se adopten. Y segundo, empatizo porque yo ahora, como integrador, estoy viviendo una realidad que es que hablamos mucho de los baños o de las fachadas, pero hay un tema relevante que es el edificio entero, ¿no? El sistema. O sea, son componentes y son uniones y conexiones de esos componentes. Y si hablamos de industrialización, que es repetibilidad, es poder sustituir uno por otro sin tener que rehacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, como integrador, nosotros nos estamos dando cuenta de la dificultad que supone que si yo de repente cambio una fachada que tenía por otra, esto implica que he de rediseñar uniones, redimensionar otras partes de la estructura. No solo eso, si tengo un modelo digital de componente que me permitía usar un motor de costes para estimar el coste entero del proyecto, o la huella de carbono, o planificar el ensamblaje, o ese componente, además de haberlo, digamos, integrado al sistema desde un punto de vista físico, ¿no? Estructural, acústico, etcétera, tengo que asegurar que hago el refactor de todas mis herramientas digitales
para que ese componente, cuando yo quiera volver a planificar con mi herramienta el ensamblaje funcione con el resto de componentes. Entonces, hay un tema de sistema y hay un tema de estandarización, de que cada vez que tú incorporas una cosa nueva y sacas otra, rompes tu estandarización en un montón de sitios, ¿no? Y la estandarización es repetibilidad, y la repetibilidad es la eficiencia que buscamos para compensar a veces ese sobrecoste de los mejores materiales o de hacer las cosas mejor. Entonces, este es un tema que se habla muy poco porque la gente lo ve desde su prisma de yo hago el baño o hago la fachada, pero el proyecto es un sistema unido. Y las herramientas que alguien ha desarrollado para ejecutar ese sistema de principio a fin tienen que adaptarse a que tú, si cambias una cosa por la otra, tus datos, tu lógica que tienes en esas herramientas digitales que te permiten todo esto, pues también se ven afectadas y hay que retrabajarlas, y eso es coste. Estupendo. Hay dos temas que no me quiero dejar. Dale, adelante. Me gustaría lanzar una reflexión objetiva, ¿no? del tema de la mano de obra y creo que con el tiempo se va a llegar a revertir la situación que está pasando. Porque vamos como en diferentes líneas del tiempo, ¿no? Estamos hablando que es un tema cultural, que hay un tema de eficiencia energética, que ya de la nueva adaptación del código técnico ha avanzado a eso, y hay un tema de mano de obra. En la crisis 2008, esa nueva generación que se tenía que haber dado desaparece. 10 años se carga toda una generación de nueva formación en estructuristas, albañiles y demás. Creo que ha sido Pepe que comentabas que en breve el 32% Juan Antonio, va a desaparecer. Y venimos hablando de que la industrialización es más cara que la construcción convencional. Ya se ha ido equiparando en los últimos 2-3 años. Pero es que eso va a llegar a dar ese cambio, va a llegar a dar esa curva cuando esto se revierta. Entonces, esto es una reflexión que lanzo a las promotoras, que si no se va todo adaptando y poniéndose en una misma línea del tiempo, no va a tener coherencia. Es un poco la reflexión que... Lo comparto totalmente. Hay dos temas que me gustaría también que debatiésemos, y ahora que ya habéis participado todos, también se lo abro al público en general, si alguien quiere participar. Luis, has apuntado un tema relacionado con la capacidad. Yo no sé actualmente cuántas viviendas se están haciendo en España industrializadas. Sospecho que no será más de un 1%. Pero ¿qué capacidad tenemos en soluciones de hormigón? Luego se lo preguntaré a los de la madera. Pero ¿qué capacidad tenemos de fabricación en soluciones de hormigón? A ver si vamos a asustar a los promotores que están dudando. Bueno, pues no los vamos a asustar, pero es la realidad. Nosotros tenemos una capacidad de producción aproximadamente de 2.000 viviendas al año. Tenemos el 50% del mercado francés, que está a años luz de este mercado. Y esa es la capacidad de fabricación que tiene una instalación robotizada de última generación. ¿Qué quiere decir esto? Pues en Alemania como la nuestra, no exactamente como la nuestra, porque tenemos el último modelo de coche alemán, hay 300. Si hay 300 y aquí hay una, pues ahí está la cuenta. Y Gini, ¿tú cómo lo ves? Lo veo exactamente igual que Luis, pero quiero aportar un tema. La industria estamos preparados para crecer. Por lo tanto, los promotores no os preocupéis, lo que nos tenéis que dar es información suficiente para saber dónde nos tenemos que posicionar. Es evidente que esto es una negociación y es un ir avanzando, pero no os preocupéis por esto porque estamos preparados y queremos. Me quedo con ese mensaje. José Antonio, con la madera, ¿te atreves? Quería hacer un inciso, y lo que nos tenéis que dar los promotores es certidumbre, si no pasta, certidumbre de que nos vais a contratar proyectos en el futuro, porque una fábrica nueva, en mi caso, necesita 1 año y medio para poderla en funcionamiento. Con lo cual, la capacidad de ampliar las líneas de fabricación es infinita. El tema es que tengamos la garantía de que podemos hacer esa inversión porque tenemos los pedidos. Ahí tenemos todos un problema del que no sois ajenos, que es el tema de las licencias, que es un drama en nuestro país. Ya nos gustaría a nosotros poder tener la capacidad de planificar con tiempo esa producción, pero lamentablemente nos encontramos con ese problema. Pero tienes toda la razón. Con la madera, ¿quién se atreve? ¿Tenemos madera suficiente, Juan Antonio? Pues tenemos madera suficiente. De hecho, la gente no sabe que somos el segundo país de Europa con mayor masa forestal que es estructural.
Lo que pasa es que tenemos un problema endémico de falta, y los que estamos en la gestión de la madera lo sabemos, la falta, y lo estamos viviendo con el incendio en estos días de la provincia de la Comunidad Valenciana. La falta de gestión forestal, la falta de gestión en los montes, yo diría la falta de racionalidad de la administración a la hora de gestionar esos montes y tener una industria que vaya desde la gestión de los montes, la gestión forestal, a aserraderos, a segunda transformación, que es donde estamos nosotros, de una manera razonable y razonada. Estamos haciendo modificaciones, estamos intentando hablar con todas las comunidades autónomas y madera hay. No solamente por la que hay en España, que es magnífica y que está toda certificada, sino porque también hay gente de fuera que también se trae madera de fuera. No es lo adecuado, pero si me permitís un inciso por meter otra cuestión más. Estamos en un cambio de tal magnitud, estamos en un cambio de un sistema a una eficiencia brutal. Estamos asistiendo se aprobó la ley de residuos, la gente no está sabiendo por dónde va esta historia y tiene una trascendencia importantísima. Algunas de las inspecciones ya se están dando. Se va a dar que tengamos que hacer las declaraciones del CO2 en el MITECO, ya algunas estamos haciendo lo que es organización, pero habrá que hacerlo también de producto. No sabemos el impacto que va a tener y se va a producir una revolución de tal calibre que el momento es ahora. ¿Capacidad instalada? Si solo hay que hacer pedidos. Los industriales, los empresarios, lo tenemos claro. En la medida que tenemos pedido y tenemos nuestras fábricas a tope, pues ya estamos empezando o cómo ampliar o cómo hacer fábricas nuevas. Estupendo. Me gustaría dar la palabra a una persona del público, Miguel Ángel Gea, arquitecto. Miguel Ángel, ¿te querías participarnos una duda que tenías en relación con la integración del diseño? Bueno, los procesos. Quería transmitiros la experiencia personal que tengo sobre el respecto. Es decir, efectivamente soy partidario de la industrialización y de la prefabricación, ¿no? Y he proyectado y estamos construyendo muchas viviendas desde el 2016 en prefabricados. Entonces, evidentemente, en lo que es la fachada prefabricada de hormigón, yo no he encontrado ninguna limitación formal para desarrollar cualquier elemento compositivo. Por lo tanto, en ese sentido, lo que me gustaría es que eso se desarrollara más para que esos elementos prefabricados vinieran más completos. Vinieran, por ejemplo, con los elementos de carpintería. Y, en cambio, en el tema de los baños industrializados, me he encontrado que, a pesar de intentar meterlos, no hemos podido, pero por cosas muy rupestres. Cosas, por ejemplo, como la normativa. Es decir, cuando estamos hablando de viviendas en el nivel más inferior, ¿no? Cuando estamos hablando de edificios, por ejemplo, de 9 plantas, donde tenemos una limitación de altura, que si pasamos de los 28 metros de altura ya tenemos que entrar en escaleras especialmente protegidas, y no escaleras protegidas, con lo que ya conlleva de encarecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una altura de pisos de 3,10 limitada. Esa altura de 3,10 nos hace que meter la máquina de aire acondicionado encima del baño segundo no quepa, y entonces resulta que ha saltado por eso. Otro tema, pues es la situación de los pilares. Tradicionalmente se va a luces pequeñas porque eso era lo más económico y tal. Eso va en contra de entrar con elementos industrializados que requiere una movilidad y que no haya una servidumbre de esas estructuras con respecto a los elementos para que puedan ser elementos repetitivos y no con tacones, con cuñas, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que ir a unas luces mayores que permitan la movilidad y tal. Bueno, pues esos elementos son los que yo me he encontrado en obras y obras vuestras, donde queriendo hacerlo hemos tenido que desechar porque había que cambiar de paradigma. Decía, oye usted, tenemos que desde el principio cambiar el criterio, hay que ir a unas luces más generosas, porque van a permitir evitar esas servidumbres de esas estructuras, va a permitir poder llegar con los patinillos bien, y hay que colocar unos patinillos distintos de cómo se colocaban tradicionalmente, porque si no, no funciona el sistema. Se fuerza un sistema, pero cuando al final se sacan los rendimientos dice, oye, no compensa. Bueno, no compensa porque se ha planteado mal. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Sí, cada vez se están estudiando nuevas soluciones para el tema del aire acondicionado, o bien sacarlo a otro sitio o buscar soluciones en ese sentido. En el tema de las alturas y demás también se está trabajando mucho en trabajar con losas que no sean, que sean slim, que sean más finas y que nos permita esos problemas de altura solucionarlos. Y al final es lo que se hablaba hace un momento, que usted decía hace un momento, es trabajar sobre el proyecto y llegar a un momento de que todo el estudio nos cuadre para que todo sea óptimo. Muchas gracias. Me gustaría que hiciésemos una serie de encuestas. Bueno, es una encuesta con 5 preguntas que nos sirva también para generar algo de debate. Todos tenéis en el asiento un código QR que podéis leer desde vuestro teléfono y os da acceso a estas preguntas y podéis responderlas. Vamos a ir respondiendo una a una y a partir de los resultados voy a invitar a los invitados a que nos den su opinión y a que nos digan si es exactamente esa respuesta mayoritaria la que estabais esperando. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si se ve desde el fondo, lo leo en cualquier caso. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden la consolidación, el crecimiento de los métodos modernos de construcción? Y da 5 respuestas. La primera, mayor coste. La segunda, dificultad de financiación de la producción. La tercera, la resistencia al cambio de los promotores, como mencionábamos antes. La cuarta, problemas de estandarización y diseño. Y una quinta, de otros. De momento tenemos 81 participantes y 60 respuestas. Esperamos unos segundos. 71 respuestas. Bueno, podemos ir dando la palabra. Por aquí la pedían. Parece que el resultado de las dificultades es el mayor coste. ¿Te presentas, por favor? Soy Jordi Fernández, director de un estudio de arquitectura, ONA, que estamos localizados en Barcelona. Y bueno, quería responder que la tercera. Resistencia al cambio de los promotores. Sí, la culpa es de los promotores. Hacemos mucho plurifamiliar residencial, hemos trabajado con grandes promotoras, no voy a decir nombres. En los últimos años hemos hecho más de 2.000 viviendas y ni un promotor nos ha dicho el primer día: quiero un edificio industrializado, quiero un edificio por componentes. Ni uno. En lo que es vivienda unifamiliar sí que lo hemos conseguido, ¿no? Y de hecho hemos trabajado con Wes, con Arkima, estamos haciendo una fachada en Taiwán con Butec y ahí sí que está, donde hemos tenido esa capacidad para el promotor privado pues poder convencerle de las bondades del sistema, pues lo hemos conseguido. Pero en promotores plurifamiliares, este es el dato que aporto. 2 viviendas, ninguna. Tomamos nota. Juan Antonio, ¿tú te esperabas eso? Sí. ¿Mayor coste? Sí, pero porque esa respuesta es consecuencia a lo que hemos venido comentando. Hablabas antes de las licencias, de los estudios. Con un proyecto básico tú puedes dar un precio, pero si ese proyecto básico va a tardar 9 meses, 1 año en conseguir licencia y probablemente de ese proyecto básico haya requerimientos y todo el trabajo que hayas hecho previo no te sirve para nada, tienes que volver a recalcular, ese es un problema. El segundo problema es la financiación. Y el tercer problema es la falta de repetición y de robotización, que eso te lleva a un concepto, porque no se echan bien las cuentas, te lleva a un concepto de que el precio es mayor. Y eso no es la realidad. Entonces, ¿cuántas empresas que no sean las de capital abierto estiman su coste de capital? Poquísimas. En un entramado como es el español empresarial de pequeñas y medianas empresas no tienen en cuenta su coste de capital y eso es importantísimo. ¿Cuál es tu coste de capital, David? Me da vergüenza decirlo. Claro. Y eso es un elemento a tener en cuenta. Si David, con el coste de capital que tiene, es capaz en un sistema industrializado de ahorrar de 22 o 20 meses a 12, eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente escoger los presupuestos de una manera simple y comparar. Coste de capital, tipo de interés, importantísimo, calidad. Y volvemos a lo de siempre. Es el plazo, el precio y la calidad.
Ahí, por eso no me sorprende esta respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, yo para no repetir lo que acaba de contar José Antonio, que aparte, Juan Antonio, perdona, que ya aparte ya lo habíamos comentado también, hay un tema de estandarización. Yo creo que los promotores tienen que tener en cuenta que si se quiere producir industrializado con mejor coste, eso tiene que ver con la repetibilidad y la estandarización. Entonces, no podemos reinventar soluciones concretas para cada promotor concreto, sino que hay que pensar en la mejor solución, por ejemplo, para poner un hueco, una ventana, que el industrial ya haya optimizado y que tenga una línea de producción para hacer esto en tiempo y en calidad y en coste, ¿no? Eso tiene que ver también con la resistencia al cambio y la forma quizás en la que los promotores estáis acostumbrados a trabajar, ¿no? Cada uno pues con sus estándares, por sus razones, pero si cada promotor te pide poner la ventana de una forma diferente en un panel, es imposible. Es muy difícil que el que tiene que fabricar ese panel y montar ese panel pues pueda rentabilizar una inversión. Una última, Gini. ¿Tú te esperabas esto? Al botón. Para arriba, dale al botón para arriba. Sí, me lo esperaba. Este sector siempre ha cambiado por el coste, nunca ha cambiado por otra cosa. Entonces, bueno, aquí estamos y por eso no vamos más deprisa, porque esta es la realidad. Yo hago una reflexión. Yo en mi vida he hecho muchos comparativos, ¿vale? Y cuando yo he hecho mis comparativos y tenía varias opciones, de forma subjetiva o no tan subjetiva, las que me generaban más confianza las optimizaba a tope, es decir, les veía todas las ventajas y las apuntaba en el comparativo. Las que tenía ciertas dudas, eran novedosas, digamos que le ponía los coeficientes de incertidumbre, de duda, etc. Lanzo esta reflexión por si a alguien le ayuda a pensar de otra manera. Un dato que se me estaba olvidando con respecto a la certidumbre, al coste de capital, a ejecutar una promoción en 20 o en 22 meses o en un año. ¿Nos hacemos una idea de lo que puede pasar en un año? De tener un riesgo abierto de una promoción 2 años en lugar de tenerla un año menos, una pandemia, una guerra, una caída del sistema financiero. Por eso, la certidumbre, que es otra cuestión que es importante también en los sistemas industrializados, te lo da por la reducción de los plazos, que si tenemos en cuenta absolutamente todo, al final sale a cuenta. Yo aquí lanzo 2 temas. Uno es que estamos comparando lo mismo cuando hablamos de precio, porque siempre tenemos ahí el precio metro cuadrado, ¿no? El histórico del precio metro cuadrado, y si realmente lo contrastamos objetivamente, contrastamos eficiencia energética, metros útiles contra metros construidos, se equilibra mucho. De hecho, nosotros eso lo hacemos constantemente y cogemos la parte de estructura, la parte de cerramiento, medimos la transmitancia térmica, la eficiencia del edificio y lo comparamos contra nuestro gas panel. Si eso lo calculamos por los metros útiles que ganamos, es más barato industrializar. Y eso es una cosa objetiva que ponemos sobre la mesa, que comparemos sobre los mismos. Y luego otro tema es que estamos pidiendo a la industrialización que haga coches a medida. Vamos a Ford y le decimos, no, quiero cada coche que me hagas personalizado. Esto lo estamos viendo con AEDAS en una promoción en Mallorca. Y son modelos diferentes. Entonces, ahí la industrialización cuesta poner valor. ¿Por qué? Porque donde se mejoran los rendimientos es cuando pones toda una línea de automatización a medir los procesos. Entonces, estar cambiando ahí cuesta. Entonces, es uno de los temas. Muchas gracias. Disculpen, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Ah, gracias. Hola, buenos días a todos desde La Barrera. Pero por alusiones de los promotores. Los promotores no tenemos resistencia al sistema industrializado, pero tenemos una total resistencia a las incertezas. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de si industrializamos o seguimos con el tradicional al inicio de todo el proceso. Y aquí hago un llamamiento a la integración. O sea, a nosotros ya no nos sirve que alguien haga un proyecto, que alguien haga un control de ejecución o una dirección de ejecución y que alguien monte los componentes y que alguien fabrique. O sea, necesitamos una solución integral. Es como si SEAT me hiciera alguien diseñara los coches y otro los fabricara y otro los comercializara. Nosotros hoy día estamos vendiendo viviendas
y luego buscamos quién nos las construya. Eso está totalmente obsoleto y tenemos que evolucionar claramente a la industrialización. Pero como decía Lucas antes, necesitamos un sistema integral. El diseño tiene que ir con la fabricación y con los costes y con la planificación y con la fabricación. Y si se nos da una solución que integra todo, por supuesto estamos a favor. No es que estemos a favor del cambio, es que el cambio viene y es imprescindible. Entonces, lo que yo pido es integración. El sistema tradicional donde alguien diseñaba, alguien controlaba, alguien fabricaba, eso ha de desaparecer. Perdona, Javier, tenemos 4 más. ¿Os parece que avancemos? Gracias por la aportación, Manel. Pasamos a la siguiente pregunta. Os invito a todos a participar. La pregunta dice así: ¿cuál es la principal ventaja que ofrece la industrialización en la construcción de viviendas? En este caso, hablamos solo de viviendas. La primera, reducción de los plazos de construcción. La segunda, mayor calidad en la construcción. La tercera, menor coste de construcción. La cuarta, mayor sostenibilidad en la construcción. Y la quinta, elimina el impacto de la falta de mano de obra cualificada. Tenemos 78 personas apuntadas y de momento algo más de la mitad de respuestas. Esperamos unos segundos. Ya tenemos 70. Javier, ¿te atreves con esta? ¿Te esperabas? El 46% ha elegido la última de las respuestas. Es decir, la mayor ventaja que ofrece la industrialización es la eliminación del impacto de la falta de mano de obra. Yo no me lo esperaba. Para mí es un problema menor en estos momentos y que puede ser fundamental en unos años. Pero para mí es la calidad y son los plazos. Así lo pienso. Yo sí me la esperaba. De hecho, digamos, según encuestas que hemos visto a nivel global o en Estados Unidos, a día de hoy el principal problema que ven los promotores o los inversores es la falta de capacidad productiva para hacer lo que tienen que hacer basado en un proceso artesanal y con una supply chain desintegrada, ¿no? Dicho esto, creo que si hablamos, eso es lo que pica hoy en día, ¿no? Porque si vamos a promotores de capital privado también a lo mejor el tiempo no les importa demasiado por cómo tienen sus procesos de venta montados o porque su coste de capital, a lo mejor al ser capital familiar, pues tampoco es algo que tengan en cuenta. Si vamos realmente a las ventajas de verdad, más que al pain point hoy en día del promotor, claro, yo hubiera dicho reducción de plazos, ¿no? Pensando sobre todo, pues eso, en el coste del capital, el coste de la financiación, la mayor certidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Michel, ¿querías aportar? Sí, bueno, o sea, a mí me sorprende, digo, algo tendremos que estar haciendo mal en este panel como para que la sostenibilidad salga al 5. O sea, para mí hay cuestiones que son coyunturales y otras son estructurales. Es decir, la falta de mano de obra cualificada creo que es un problema temporal, que también va a ser de largo plazo, pero quizá para mí, si me dijeran de mencionar cuál es la ventaja de verdad de largo plazo y más global de la industrialización, yo hablaría de sostenibilidad. Creo que el concepto de sostenibilidad alcanza muchísimas cosas, pero creo que es la gran diferencia. Pasamos de un sector donde hacemos las cosas, como yo digo a veces, un poco a lo árabe, es decir, tremendamente artesanal. Tú pasas por una obra tradicional y pasas por una obra industrializada y son dos mundos distintos. Y eso tiene mucho que ver con la sostenibilidad y con el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente, que es altísimo, no nos olvidemos. Gracias. Juan Antonio. Iba a decir lo mismo, para mí es la sostenibilidad. Pero es que, claro, con este resultado de esta encuesta, ¿qué significa? ¿Que si no hubiese problemas de mano de obra no industrializaríamos? Joder, pues de verdad, o sea, es una buena reflexión. Es como si hubiese muchos mecánicos y la Ford o la Citroën tuviese mucha mano de obra, estaríamos en vez de robotizando, estaríamos haciendo los coches a mano. Joder, pues a mí me cuesta, ¿eh? Es una magnífica reflexión, efectivamente. Dicho esto, ¿quién paga ahora esa sostenibilidad? Entonces, en un sector donde al inversor cuesta que le salgan los números, al promotor cada vez cuesta más que le salgan los números, al constructor no le salen los números, y donde la regulación ahora no obliga a sostenibilidad,
Entonces, claro, lo que pica hoy en día es el encofrador que te deja la obra de un día para otro, el encargado de obra que se te va a otra compañía porque le pagan más, y eso es esa respuesta. Y para los que tenéis capital institucional y sabéis que a lo mejor la forma de retornar una mayor rentabilidad es la rotación del dinero, pues será la de reducción de plazos. Pero la sostenibilidad, que por ejemplo en 011H es la misión, ahora no la está pagando nadie, ni el usuario final. Igual en oficinas empieza a haber un brand discount más que pagarla, igual en activos donde hay un capital con unos estándares ESG grandes, pues puede ser que el capital algo empuje, pero no sé si para pagar un sobreprecio, pero está claro que el que compra su vivienda no lo hace y que en general nuestra experiencia es que nadie lo hace. Pero estamos discutiendo de que la industrialización no tiene que costar más, no tenemos que pagar sobreprecio por ella. Lo que tenemos que hacer es cambiar todos los sistemas, desde el regulatorio, normativo, a nuestra manera de pensar, para que la industrialización no cueste dinero. Y creo que esto es un hecho relevante. La sostenibilidad no tiene que costar más dinero. Lo que tenemos que hacer es invertir en nuestras compañías para tener la capacidad de adaptación, la resiliencia necesaria para que nuestros sistemas estén industrializados y la industrialización sea sostenible y no nos cueste más dinero. Hay un principio, hablamos mucho del mundo promotor, pero estamos hablando poco del mundo del cliente. Y creo que es trascendental, y esto hemos hecho muchas reflexiones sobre ello, David. No tendrá ningún sentido que el sector de la vivienda siga evolucionando como va si no tenemos garantías o no garantizamos a los clientes futuros la accesibilidad. Y eso solo pasa por un proceso de industrialización. Y eso solo pasa por un sistema donde se esté garantizando esa sostenibilidad. Insisto, normativamente vienen muchos cambios que no estamos percibiendo y esos cambios los vamos a tener que implementar. Entonces, lejos de que nuestras compañías nos estén empujando a hacer esos cambios cuando ya no hay más remedio, tenemos que tener una vista o una mirada de medio-largo plazo para saber cómo adaptamos nuestras compañías a todo lo que nos viene y hacerlo con anticipación. Hablamos del mundo medioambiental, el CO2, el impacto que va a tener y la mano de obra, por supuesto. Pero claro, esto lo hemos hablado, necesita una curva de aprendizaje. Aquí no llega cualquiera y se pone a industrializar y ya está. Entonces, mi recomendación, independiente, yo soy promotor también, o cambiamos el sistema o nos van a cambiar, y cuando nos cambien, entonces la curva de aprendizaje lo notaremos en el bolsillo. Entonces, quien esté pensando que el problema es la mano de obra, comete un grave error. El problema es la legislación que nos viene, la regulación, cómo cambiamos el sistema de financiación para que la industrialización sea posible, y el problema es cómo garantizamos el acceso a la vivienda a nuestros clientes. Eso es lo que tenemos que pensar. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, a ver si también esta nos sorprende. La pregunta dice: ¿qué hace falta para que la industrialización despegue definitivamente? Yo no comparto de todo la pregunta. Yo creo que la industrialización ha despegado ya, pero en cualquier caso entendemos lo que nos está preguntando. Y las respuestas que dice son: en primer lugar, financiación adaptada al nuevo modelo de fabricación. En segundo lugar, inversión privada para crear un nuevo tejido empresarial. En tercer lugar, incentivos de fondos europeos sostenibles y de innovación. En cuarto lugar, incentivos de las administraciones públicas, primas de edificabilidad, etcétera. O ninguna de las anteriores. Llevamos ya 60 respuestas de 72. Ya estamos todos. El resultado, la opción más votada es la de la financiación adaptada al modelo de fabricación. Casi la mayoría de los que habéis respondido estáis diciendo que ese es uno de los problemas por los que la industrialización no termina de despegar. ¿Alguien sorprendido? No. No. ¿Tú sí? Yo estoy un poco frustrado, más que sorprendido, porque es como, bueno, oye, que alguien lo pague, ¿no? Todo va de financiación, pero me hubiera gustado ver algún elemento de los que hemos comentado,
como que se valore no por lo que cuesta el metro cuadrado, sino por el valor que aporta con el resto de ventajas, o, por ejemplo, que se tengan más en cuenta esos principios de estandarización de soluciones desde el cliente para poder también hacer más viable esa industrialización, ¿no? ¿Alguna aportación por aquí? Estupendo. Pasamos a la siguiente. Esta es la última, ¿verdad, Javier? La última pregunta dice así. ¿En cuánto tiempo alcanzará España un nivel de industrialización del 50% como en los países más avanzados? La primera respuesta de 1 a 5 años, la segunda de 6 a 10, la tercera de 10 a 15 y la cuarta más allá de 15 años. Bueno, esto parece que está un poco más equilibrado. El 36% de las respuestas están diciendo que tardaremos entre 6 y 10 años y el 34-35% más de 15 años. Yo creo que esto va muy rápido. Es un proceso de 1 a 5 años. Vamos a ver unos cambios increíbles. Estábamos comentándolo al principio, que en 3 o 4 años hemos visto cómo esto se ha multiplicado. En 2 años hemos visto cómo en vez de un pabellón hay 2. La velocidad de tracción que va a coger esto va a ser tremenda. Y yo soy más partidario de 1 a 5 años que del resto. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que de 1 a 5 años, y por lo menos por la evolución que estamos viendo, cómo está creciendo de pasar del 100% de nuestra facturación ser en exportación a que ahora realmente haya un volumen de negocio y un interés por parte de todos los promotores, yo también creo que va a ser más rápido de lo que nos creemos. Lucas. Hombre, yo como evangelizador y teniendo, digamos, los huevos en esta cesta, querría decir de 1 a 5 años, pero vamos, que si es de aquí 6 años el 50%, yo ahora me voy a hacer una fiesta y os invito a todos a lo que queráis. Mi punto de vista, perdona, es que me gustaría que fuera así, pero oye, el objetivo es muy alto, ¿eh? Los países muy avanzados hacen mucho y el crecimiento sobre el papel lo aguantamos todo, pero después hay que ponerlo en la realidad. Entonces hablamos cuál es la capacidad industrial que tenemos. Es decir, hoy todavía no estamos puestos de acuerdo. Imagínate si nos tenemos que poner de acuerdo todavía, después tenemos que montar las fábricas, tenemos que hacer las cosas, es decir, yo creo que será un poquito más lento. No obstante, es evidente que esto está lanzado y el crecimiento va a ser realmente muy importante y por lo tanto, digamos que será suficiente para satisfacernos a todos. Queda una pregunta más, me dicen. Estupendo. ¿Dónde crees que va a crecer más rápido la industrialización? Y aquí también nos dan 5 opciones. La primera, en la edificación pública, hospitales, colegios, etc. La segunda, en la edificación residencial destinada al particular. La tercera, en el build to rent o en las viviendas destinadas al alquiler. La cuarta, en usos residenciales mixtos, co-living, senior housing, etc. Y por último, la quinta, en usos terciarios, oficinas, centros comerciales, etc. Ya tenemos 70 respuestas procesadas. Aquí mayoritariamente el 58% habéis contestado que el build to rent, la vivienda destinada al alquiler. Absolutamente de acuerdo, porque aquí entra uno de los conceptos de coste de capital y reducir un año de plazo para poner la promoción en carga en alquiler es absolutamente necesario, con lo cual absolutamente de acuerdo. Yo también, pero yo añadiría el uso terciario. Yo creo que uso terciario también tiene un poco de esa parte de ese componente y creo que también hubiera contestado también el uso terciario. Diría que todo aquello que vaya al alquiler con capital institucional, sea en la forma de oficina, de centro comercial, hotel o residencial, al final tiene sentido que vaya más rápido. Me sorprende ver bajo el de edificación pública
porque mi sentimiento es que, a pesar de que lo público va despacio, pero si vemos un interés genuino realmente desde la promoción pública en empujar este tipo de sistemas, también por otras cosas que no hemos comentado aquí, como es una mano de obra mucho más inclusiva, mucho más amplia, menos disrupción en los barrios durante el periodo de obras, etc. Estupendo. ¿Alguna participación por parte del público? Hola. ¿Te presentas, por favor? Sí, soy Albert Gil, soy CEO de Valle y Rocha Arquitectura, un despacho de Barcelona y también con oficina en Madrid, que hemos trabajado con muchos amigos aquí. Yo creo, claro, si me analizo todo lo que he visto, las respuestas, etcétera, pues seguramente nos iríamos un poco deprimidos todos, ¿no? Y a mí me sabe mal, porque nosotros cada día levantamos la persiana con la ilusión de innovar en cada uno de nuestros proyectos. Y a veces esto se puede hacer en un 1%, en un 50% o en un 200%. Y depende de 1000 factores. A veces es el coste que tienes, a veces es el promotor que no tiene la valentía o la osadía o el descaro de hacerlo, a veces son muchos factores, ¿no? Pero yo sí que reivindico a todos, a mí, a todos los que estamos aquí, que evidentemente los cambios sin ilusión no se pueden hacer, digamos, ¿no? Y la ilusión es algo que en las cuentas de resultados a veces cuesta encontrar o cuesta leer, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y evidentemente a nosotros hemos invertido, que no perdido, hemos invertido millones de horas en propuestas de innovación, de industrialización, etcétera, que a veces han caído en saco roto, que tampoco es así, porque aquello es un conocimiento que tú te quedas y que luego al cabo de 3 proyectos lo estás aplicando, ¿no? En ese sentido, y en relación a esta encuesta en particular, nosotros sí que hemos tenido la suerte, por ejemplo, de haber hecho edificios de estructura integral de madera para oficinas, para terciario, donde el cliente final está, el cliente de mis clientes, digamos, ¿no? El que va a ocupar el edificio, claro, está súper preparado, porque cuando una empresa viene a Barcelona y decide dónde quiere, qué edificio quiere quedarse, pues evidentemente quiere el edificio más sostenible posible del mercado, ¿no? Y es ahí donde está el valor residencial. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es hacer una mejor pedagogía con nuestro cliente final y hacerle entender cuáles son las cualidades de vivir en un edificio que, por haber sido industrializado, construido con materiales de proximidad, con bajo consumo de CO2, va a hacer que tenga ganas de vivir en este edificio y no en el de al lado. Y además esto, evidentemente, lo tendremos que mezclar con la cuenta de resultados y con que todos nos podamos ganar la vida y pagar fiestas a nuestros amigos, ¿no? Que para eso estamos aquí. Pero que insisto en el concepto este de que es un intangible, que es la ilusión, digamos, ¿no? Que pienso que nos falta, en general, ilusión, ¿no? Muchas gracias. Yo no estoy de acuerdo contigo. Fíjate, los empresarios industriales que estamos aquí, si tenemos ilusión que estamos invirtiendo no horas de trabajo, que por supuesto, sino también millones de euros, que por supuesto. Tenemos ilusión que ni te cuento. Eso nos sobra. No te vayas deprimido. Sí, sí. Yo, recogiendo el punto que haces, que estoy totalmente de acuerdo, la lectura que hago de la sesión es totalmente distinta, porque creo que hoy aquí, con todo este foro y digamos la repercusión que tiene este foro, estamos haciendo algo que es fundamental para cambiar, que es poner realmente sobre la mesa la realidad de lo que es y cuál es la situación actual, ¿no? Y lo estamos haciendo abiertamente y creo que han salido todos los temas relevantes. Entonces, para mí este es un grandísimo punto de partida, ¿no? Si al final nos hacemos trampas al solitario o venimos a hablar de cosas que no nos creemos o no pasan, pues difícilmente tenemos un punto de partida para construir. Y creo que hoy, en esta sesión, más que sinceramente, en lo que podríamos recoger de todo el resto de sesiones que hay en el Reveal, ha salido con sinceridad la problemática de los diferentes agentes para construir a partir de ahí. Estoy muy de acuerdo contigo, Lucas. Se van acercando las 2 de la tarde, que es a la hora a la que teníamos prevista la finalización. Permitirme que concluya hablando como promotor. Yo tengo el privilegio de dirigir una compañía promotora
Y lo que quiero trasladaros es que la industria nuestra está cambiando. Hace 15, 20 años el sector promotor tenía una configuración de capital muy diferente a la que tenemos hoy en día. Muchas veces se nos olvida que España no es un país rico. En España debemos, cada uno de los que estamos aquí, debemos 35.000 euros por cabeza. Esa es la deuda pública del Estado. Y eso lastra nuestra capacidad de crecimiento, de desarrollo. Y, por tanto, para poder invertir necesitamos el capital extranjero. La mayoría de las empresas promotoras depende de ese capital extranjero. Eso es un capital que habla inglés y es un capital que no tiene ni patria ni bandera, que exclusivamente va allá donde el binomio riesgo-rentabilidad le resulta más interesante. Y, por tanto, todas las empresas que tengamos aspiraciones de seguir sobreviviendo, subsistiendo y creciendo en el sector español, hemos de factorizar el coste de capital, como apuntaba Juan Antonio, dentro de la ecuación. Y el ciclo de vida de nuestra actividad comprende varias etapas, desde que se compra el suelo. La primera es el diseño, la segunda es la licencia y la tercera es la construcción. Sobre la fase de diseño podemos actuar para reducir el tiempo. Es más, necesitamos, después de oíros a todos, integrar a los fabricantes dentro de ese proceso de diseño. Sobre la fase de licencias, lamentablemente, tenemos poca capacidad más allá de seguir dando el coñazo como venimos haciendo históricamente. Y donde sí tenemos mucha capacidad de actuar los promotores para poder hacer o alcanzar la rentabilidad que nos pide el capital es en la fase de construcción. En esos 22, 24 meses que muchas veces tardamos hasta entregar las viviendas, hay un margen de maniobra enorme, un margen de actuación enorme. Y reduciendo esos plazos es como podemos seguir atrayendo, reteniendo al capital y que sigan invirtiendo en este país. Quiero daros las gracias a todos los que habéis participado, primero por vuestro esfuerzo y vuestro compromiso por seguir invirtiendo en industrialización. Lamento si nosotros no somos capaces, como comentabas tú también, de satisfacer todas las expectativas. También tenemos que ir paso a paso. Es verdad que cada vez se va sumando más gente. Y en segundo lugar, pues por vuestra participación y vuestra generosidad estando hoy aquí compartiendo con todos nosotros vuestras reflexiones y vuestras opiniones. Y a todo el pueblo también muchas gracias por venir. Ha sido un placer.